Thomas proviene de una familia noble, quinto hijo de 9. Como todos los demás miembros adultos varones de su familia, luchó en el ejército parlamentario. El título de médico le fue otorgado en abril de 1648. Estudió en Oxford e impartió su oficio de médico en Londres. Siendo apreciado como el representante más destacado de la medicina inglesa, fue apodado como el Hipócrates inglés. Su carrera como médico estuvo influenciada por los conflictos bélicos y las repercusiones políticas de la Guerra Civil, enfrentándose al ejército del rey Carlos I. Ejerció en Londres, recibió el grado de doctor en la Universidad de Cambridge y está enterrado en la abadía de Westminster. Thomas fue gran amigo de Robert Boyle, quien le recomendó el estudio clínico de las epidemias de Londres. Su notoriedad llegó a oídos de John Locke en Oxford. Cuando este fue trasladado a Londres, entabló una fuerte amistad con Thomas, que le acompañaba todos los días en su visita médica, impresionado por su excelente práctica. Thomas, la posición política y el compromiso de Sydenham es parcialmente visible. Responde a que todos los médicos que desean ser y serán considerados honorables y prudentes tienen que comportarse de la manera en que él pensaba. ¿Cuál era? La sagrada obligación de los médicos era hacer investigación para mejorar la medicina. Sin embargo, está claro que él en absoluto creía que la mayoría de sus colegas médicos compartieran esta actitud, ya que como practicante de medicina tenía la obligación moral de tomar medidas activas para mejorar la medicina. Se dice que Thomas remitió esta obligación a un motivo religioso. ¿Pero por qué religioso? Resulta que en 1645, el hermano de Thomas, conocido como William, quien era un coronel, le escribió una carta al comandante realista en donde lo amenazaba en venganza eterna por matar a personas inocentes. William escribió que había mirado su propio corazón y encontró escrito en las personas más justas un verdadero deseo de promover el honor de Dios, mantener el poder justo del rey y luchar por los privilegios del Parlamento de Westminster y la libertad del sujeto. Es decir, que los Sydenhams y sus similares habían estado luchando principalmente por los derechos del propietario libre, propietario de la tierra independiente que podía vivir solo. Los demócratas, al verse a sí mismos como líderes naturales de su sociedad, habían estado luchando por una mayor parte del poder político para personas como ellos. Thomas Sydenham, como miembro de este grupo, que por casualidad se vio obligado a ser un médico en ejercicio en la década de 1660. Sin embargo, él nunca renunció a sus ideales políticos. Al contrario, una vez renunció a la práctica médica de tiempo completo, se propuso a ejemplificar los principios de la comunidad ya desaparecida en su práctica médica. Su medicina ahora debía ser el foco y la expresión de su misma política. Es por esto que él en sus escritos permaneció en silencio sobre su compromiso en la guerra del lado del Parlamento, ya que no era su principal objetivo. Si hablamos del periodo de la práctica de la medicina de Sydenham, su propósito político debía ser el de la buena causa. Este término nos expresa todas las cosas por las que la gente como Sydenham habían estado luchando, pero en la derrota. Podemos hablar de derrota cuando los principios de esta buena causa se fueron olvidados, y fue ahí cuando se decidió darle nuevamente la importancia a estos principio. Se le llamaba buena causa porque era la defensa de la libertad contra la tiranía. Era vieja porque supuestamente había inspirado a los parlamentarios en la guerra civil. Era una causa porque todavía necesitaba ser combatida. La buena causa antigua fue la causa de aquellos que no se habían comprometido y que se negaron a comprometerse con la tiranía. Por supuesto, Sydenham era partidario de esta oposición. Ya redireccionándonos más exactamente hacia la medicina que practicaba Thomas, nos surge una pregunta. ¿Qué estaba estudiando exactamente Thomas y por qué? Para dar respuesta a este interrogante, primero debemos inspeccionar los propios relatos que cuenta Sydenham de estos importantes eventos. Por ejemplo, en 1676, después de pasar unos años en el ámbito académico, es decir, en Oxford, después de regresar a Londres, llegó a la práctica médica, la cual, ya después de inspeccionarla detalladamente, llegó a la conclusión o a la opinión de que es un arte en el cual una de las mejores formas de aprender, o una de las más adecuadas por así decirlo, es en el ejército. Y en el uso de este propio arte se debe prestar más atención a los fenómenos naturales de las enfermedades, ya que será mejor para obtener indicaciones curativas y genuinas. En la misma línea, decimos que él afirmaba y seguía la naturaleza como líder, incluso deambuló por lugares desérticos de la tierra, ya que para él, como decimos, la enfermedad se debe ir desde lo natural y lo detallado. Finalmente, gracias a esto, encontró el método por el cual las fiebres podrían curarse, y esto le permitió ser publicado, ofreciendo al mundo este método para curar las fiebres basándose en sus propias observaciones más allá de los métodos ya establecidos en la medicina. Thomas tuvo que encontrar la mayor parte de su práctica médica en los pobres, ya que un tema así habría sido imposible e incluso impensable practicar en personas adineradas. Además, el hecho de trabajar con personas pobres le daba más libertad de acción, porque si su cura fallaba entre los pobres, entonces su reputación no corría el riesgo de fallar en los ricos. Una frase muy importante de Thomas fue la siguiente: actuar directamente, contrariamente en todos los casos al método común y luego a la moda entre los médicos más eminentes. En esta frase citaba a Hipócrates. Para explicar mejor esta frase podemos decir que él no miraba la fiebre como la enfermedad, sino que cuando por lo menos un paciente era desatendido como normalmente otros médicos lo atenderían, este se recuperaba con mayor facilidad. Es decir, la fiebre era el proceso
de curación, la solución, más no el problema. Otra de sus misiones fue proponerse y darse a la tarea de encontrarle un nuevo papel al médico, en el cual pudiese unir sus manos con la naturaleza para de esta manera lograr una mejor medicina. Se debe tener claro que Sydenham no siempre estaba experimentando, sino que en 1649 escribe un libro sobre la necesidad de que las personas hagan públicos sus remedios caseros y secretos. Sin embargo, no todo es color de rosa. Muchos fueron los que atacaron a Sydenham por esto mismo, tales como Henry Stubbs y Gideon Hervey. No estaban de acuerdo, ya que su educación universitaria no dejaba contemplar de que Thomas fuera realmente un médico auténtico. Bueno, recordemos que la práctica de Sydenham fue principalmente en los pobres. En esta circunstancia se le fue capaz de construir lo que conocemos como historia de la enfermedad, la cual es una descripción del curso de la enfermedad, como su nombre lo indica, de los síntomas, el día y la naturaleza de la crisis y de su mortalidad natural. Aquí es donde podemos decir el por qué empezaron a llamar a Sydenham como el Hipócrates inglés. Resulta que Hipócrates tenía algo llamado también que son historias de casos, las que Thomas usó para dirigirse hacia la mejora de la medicina señalada por el propio promotor de la gran instauración, Francis Bacon. La deficiencia que Thomas logró identificar de la medicina de su tiempo era la interrupción de la antigua y seria diligencia de Hipócrates, el cual solía establecer una narración de los casos especiales de sus pacientes, las ya anteriormente nombradas historias de casos. Para Thomas, estas historias eran simplemente la materia prima para hacer una inducción y así alcanzar un análisis de la enfermedad desprovista y de cómo aparecía en cada individuo que afectaba. Las historias que Thomas realizó eran una descripción general de la enfermedad, ya que en estas él no daba espacio para especulaciones, sino que estaba explícitamente aquello que se observaba en el paciente, ni más ni menos. Pero bueno, con respecto a estas historias podemos abrir otro interrogante, el cual sería ¿qué pasa con la cura? Pues así como Thomas en la historia lo que hacía era describir la enfermedad de una manera general, la cura lo hacía de la misma manera. Su método fue experimentar al lado de la cama. Consistió nada más que en el ensayo y error en la administración de drogas y técnicas médicas como el sangrado o la purga. Si un tratamiento parecía estar funcionando, se continuaba, si no, se abandonaba. Fue de esta manera que Sydenham llegó a tratamientos únicos, pero a través de su historia en la práctica médica tuvo muchísimos inconvenientes debido a las oposiciones de sus otros colegas contemporáneos. Con todo esto que estamos diciendo, llegamos a la conclusión de que Sydenham lo que hizo fue salirse de los protocolos médicos ya establecidos, liberarse un poco, dirigir su investigación y medicina por otros lados en los cuales el paciente tuviese mayor cercanía con el médico y así le permitiera un análisis más general y específico a su vez de la enfermedad y cómo poder tratarla, ya que no todas las enfermedades, como bien sabemos, se presentan de igual forma en todos los pacientes. Es por esto que tal vez el método de Sydenham fue tan efectivo, ya que Sydenham era muy específico al momento de realizar sus historias y así sabía tratar de qué manera a cada paciente en específico, y de esta manera la convirtió en una medicina más personalizada y eficaz. Todo lo realizado por Sydenham tuvo importancia mayormente después de su muerte, cuando ahí lo convirtieron en autoridad. Poco o nada de lo que anteriormente hemos dicho es una visión de Sydenham, la cual es de un practicante empírico, rechazando sensiblemente la teoría galénica mientras abraza el nuevo enfoque hipocrático. Es por esto que Sydenham es el restaurador de la medicina clínica junto a la cama. Así como para muchos fue considerado un héroe, para otros era todo lo contrario, era un charlatán. Pero ¿cuándo y cómo se saneó y santificó a Sydenham? ¿De dónde vino ese título de Hipócrates inglés? Bueno, pues fue Hermann Boerhaave, quien en una de sus historias puso como pico a Hipócrates, Bacon, Sydenham y Newton. A Hipócrates lo puso como práctico de la medicina adecuada, a Bacon lo señaló por su restauración y a Sydenham que llevó a cabo esta restauración a la práctica, y a Newton que proporcionó los medios para comprender adecuadamente el funcionamiento del cuerpo, creando así un sistema médico que se construyó a partir de las verdades eternas que habían salido antes, convirtiéndose en el más extendido en todos los siglos. Su influencia se sintió particularmente en Inglaterra y Escocia. Así, unos 20 años después de la muerte de Sydenham, estudiantes ingleses de Boerhaave pensaron en reincorporar una nueva imagen de Sydenham a Gran Bretaña. Ya a manera de conclusión, podemos decir que aunque este relato es mucho más extenso, la información que tenemos, podemos crear una secuencia de eventos para resumir. En 1656 viene a Londres y se instala en la práctica médica. En 1666, él cree que el médico tiene el deber, más que todo religioso, de hacer investigación para mejorar el arte. Descubre que la nueva ruta de la medicina es mediante la experimentación y que el trabajo debe basarse en las propias observaciones. En 1676 se dirige al estudio de las fiebres y después de varios años de arduo trabajo descubre el método por el cual las fiebres pueden curarse. En 1677 se vuelve más específico al hablar de los fenómenos naturales y el análisis de las historias de las enfermedades de una manera general. En las primeras décadas del siglo XVIII, unos 20 años después de su muerte, Sydenham vuelve a hacer furor en Gran Bretaña.